básicamente, ¿qué significa? Vamos a empezar por la primera, un blanqueo laboral. Bueno, están muy relacionadas en realidad. La reforma previsional y la reforma tributaria requieren inexorablemente de un blanqueo laboral exitoso, porque básicamente lo que tenemos que lograr en la Argentina no es bajar la presión tributaria general. Eso nos desfinanciaría y somos un país que, como todo el mundo sabe, gastamos más de lo que tenemos, así que no estamos en condiciones de bajar la carga tributaria total. Lo que sí debemos hacer es distribuirla de manera más equitativa. En la Argentina hay muy pocos que pagan muchos impuestos y muchos que no pagan. Por supuesto, la gran culpa de todo esto es de la clase dirigente o política y sindical, que se han preocupado poco por la generación de trabajo privado formal y registrado y se han acostumbrado a una cantidad de privilegiados que son en la Argentina quienes acceden a un trabajo formal, y ha proliferado el desempleo. Por un lado el desempleo o el empleo informal y por otro lado el desempleo oculto en los gobiernos provinciales, municipales sobre todo, que ha aumentado de manera significativa la planta de trabajadores. Entonces, lo más importante de ambas reformas es que no que recaude menos el Estado, sino que sean cada vez más quienes pagan impuestos, tanto a la seguridad social para poder pagar jubilaciones de manera sustentable, como también a las ganancias, al IVA, a bienes personales y todos los impuestos que hoy pagan pocos en la Argentina y por eso pagan mucho. Entonces, para resumir, la reforma tiene que ir en una dirección, la reforma tributaria, de que sean cada vez más quienes paguen, y paguen todos un poco menos que ahora, pero que en su conjunto nosotros no podemos recaudar menos. Y por otro lado, sustituir impuestos más distorsivos, como ingresos brutos o el impuesto al sello en el orden provincial y municipal, como los impuestos laborales o los excesivos impuestos al consumo en el orden nacional, por impuestos menos distorsivos y más equitativos, como los impuestos a la renta, a las ganancias y a los bienes personales o al patrimonio. Se entiende que haya más trabajadores que hagan sus aportes y que obviamente haya también más contribuciones patronales, pero ¿qué sería la reforma en materia previsional? ¿Se volverá sobre el tema de la movilidad? Bueno, la reforma previsional todavía no está más que en etapa de análisis, de diagnóstico. Por ley del Congreso el año pasado, casi todos los bloques votamos la necesidad de entre todos desarrollar una reforma previsional que haga sustentable el sistema en la Argentina, pero básicamente lo que podemos es describir el diagnóstico. Hace 5 años que la ANSES es deficitaria, que gasta más de lo que le ingresa y esa brecha va aumentando año a año. Tenemos una fórmula de movilidad que aumenta por encima de la inflación las pensiones y las jubilaciones, lo cual hace que en un contexto en donde la inflación va en baja, lo peligroso sea justamente que el presupuesto social no acompañe esa baja o esa racionalización en el gasto. Entonces, la reforma previsional, lo más importante que tiene que hacer es volver a equiparar la cantidad de gente que trabajando aporta al sistema con la cantidad de gente que recibe jubilaciones o pensiones del sistema. Hace 15 años había 3 aportantes, 3 trabajadores que aportaban todos los meses por cada jubilado que cobraba una jubilación o una pensión. Hoy ese número es de 1,4, es decir, hay un poquito más de un trabajador por cada jubilado, y eso hace que sea insustentable a largo plazo el sistema, de manera que de vuelta, como te dije al principio, lo más importante para hacer frente a una reforma previsional sustentable es también un blanqueo laboral, porque tenemos que aumentar, no es que hay que disminuir lo que reciben los jubilados o la cantidad de gente que se jubila, para nada. De hecho, gracias a este gobierno van a cobrar quienes no venían cobrando y venían muriéndose hace 10 años y han visto todos mejorados sus pensiones y sus jubilaciones. Lo que tiene que pasar es que haya cada vez más trabajadores formales en la economía privada que aporten al sistema. Nicolás, se habla de la reforma de impuestos nacionales, pero también en las provincias del costo Córdoba, costo Buenos Aires, costo del norte argentino, etcétera. ¿Qué va a hacer el gobierno, qué puede hacer el gobierno nacional, los legisladores, para bajar el peso de los impuestos provinciales y municipales? Bueno, estrictamente poco. El Congreso Nacional solamente puede legislar sobre impuestos nacionales, de manera que es sobre los gobernadores y sobre los intendentes donde hay que trabajar
no solamente el gobierno nacional, que les va a pedir que acompañen la reforma, y es por eso que ya en este segundo año de mandato hemos quebrado una racha muy nociva para el federalismo argentino, que venía hace 16 años en los cuales cada vez las provincias recibían menos aportes automáticos de la Nación, y ahora hace 2 años que eso se ha revertido y la Nación ha zanjado las injusticias, no solo con Córdoba, sino con todas las provincias. Pero también es muy importante, Juan, déjame que diga, venimos de un nuevo almuerzo de la Bolsa de Comercio, que la sociedad, a través de sus organizaciones intermedias como la Bolsa de Comercio, tantas fundaciones, cámaras y sindicatos, le exijan al gobernador Schiaretti y a todos los gobernadores y a los intendentes un acompañamiento de este esfuerzo que está haciendo el sector privado y el sector trabajador, que también lo haga el sector público, ahora que después de muchos años han mejorado las finanzas de las provincias y los municipios respecto a la Nación. ¿No puede existir un compromiso a través de una ley de responsabilidad fiscal de que las provincias y los municipios no toquen impuestos, no suban alícuotas en función justamente de los mayores ingresos que tengan? Sí, eso existe, la estamos trabajando y es una de las leyes más importantes que tenemos por delante, no solamente que se comprometan a no aumentar alícuotas, sino que se comprometan a no aumentar la participación de su gasto corriente en su producto. Esto es, congelar el gasto de las provincias y los municipios en términos reales y, por supuesto, como decís, no aumentar impuestos. Pero no aumentar impuestos no es lo mismo que reducirlos para acompañar la inversión privada. Bien, por último, en lo político, el lema del kirchnerismo va a ser parar a Macri, detener a Macri. ¿Cómo va a responder Cambiemos a ese eslogan y cuáles son las posibilidades reales que hay, por ejemplo, en Córdoba? La respuesta va a ser, como hasta ahora, apelar a no subestimar a la gente. Pensar, como hace el kirchnerismo, que la gente se olvida de lo que vivió en los últimos años y solamente va a votar con el bolsillo y con el presente. Y porque esté la Argentina atravesando un momento difícil, el gobierno va a perder, es subestimar la capacidad de comprensión que tienen todos los argentinos. Los argentinos reconocen, y su gobierno esta vez también no les miente más, reconoce la dificultad que está atravesando el país, reconoce sobre todo diciendo la verdad del diagnóstico de cómo estamos y le está diciendo a los argentinos qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Lo mejor de todo es que los argentinos entienden mucho más que lo que Cristina cree y entienden hacia dónde va el gobierno y, más importante aún, le creen. Así que la reacción va a ser esa, apelar a la confianza que nos tienen los cordobeses y todos los argentinos de que entienden que el rumbo es el adecuado y que lo peor ya se ha atravesado y resta solo el desafío de hacer sustentable y duradero este nuevo paradigma que Macri ha traído a la Argentina. Y en Córdoba, sin duda, como al igual que en muchas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, que ya se han ganado de manera contundente en el 2015, creemos que de vuelta vamos a recibir el acompañamiento del pueblo cordobés, que debe recordar que en momentos críticos, el año pasado, como por ejemplo en discusiones muy oportunistas en el Congreso como la ley de ganancias o la ley antidespidos, tal vez en contra de lo que muchos cordobeses hubieran querido, los legisladores de Unión por Córdoba tuvieron actitudes similares a las del masismo o el kirchnerismo, y es para esas situaciones puntuales, críticas, no para la generalidad en donde hemos recibido acompañamiento, que el presidente Macri necesita sus propios legisladores en Córdoba. De los 9 diputados por Córdoba, ¿cuántos saca Cambiemos? Y bueno, vamos a trabajar para ganar la elección y llevarnos 5 diputados igual que en el 2015. Gracias, Nicolás. A ustedes.